Mira que és difícil tornar dels descansos en este país. Anem a reprendre la conversa i ho anem a fer una altra vegada amb certa creativitat lingüística. Però volíem discutir en el segon bloc de la discussió, anem a centrar-nos en com s'estan recuperant, transformant les infraestructures i com a convidat avui tenim una persona que crec que ens pot aterrar i també diguem-ne, de construir alguns dels debats que estàvem tenint fins ara. Una altra vegada la intervenció serà en anglès, farem traducció consecutiva al valencià. I la persona que va participar és Fredrik Lindstål, és exvicealcalde d'Estocolm, exdiputat també del Parlament suec i també, a part de ser un urbanista regeneratiu, ha sigut president de les Arenes d'Estocolm i també president del Port d'Estocolm. I ens va portar a fer una reflexió sobre com les infraestructures poden estar connectades a la vida quotidiana i com recuperar lo tècnic pot significar també recuperar lo humà. Fredrik, a més, és membre del Consell de la nostra fundació, així que encantats de tindre-lo així. Fredrik, welcome. The floor is yours. Espero convidarme. I'm going to speak in English. Sorry about that. Thank you for the presentation. I'm sure it was lovely, Ramon. I had a lot of thinking to do when I came down here and preparing for this session, because there's so many things that have been going on in Valencia, but there's also a lot of things that's been going on in my life. Like Ramon mentioned, I have a political background, but I also have an urban planning background, and I use the discipline of placemaking. And I know this sounds really pretentious, but I really feel that I am in the business of creating memories. When I create festivals and cultural engagements and urban planning initiatives, may they be short-term, what I am trying to do is create memories. And I have the same kind of thinking when it comes to large-scale transformation processes. And I thought a lot about which I would share to get us going in this conversation. I've had the privilege to be the chairman to the Ports of Stockholm and build a massive port and handle the transformation of closing an old shipping ground into start creating a more residential-like area, which comes with every kind of issue that you could possibly imagine. And I'm sure that you're having a similar conversation here in Valencia, because the port in Valencia is, it's massive in its structure, but also in the conversation. But instead of focusing on large-scale project, I thought I'd just share a personal project of mine, because I think it resonates with the idea of infrastructure. And I wanted to say a few words about my first music festival that I created, because out of politics, I came from the cultural side. And this festival was created in Estonia, and I was contacted by the municipality of Tallinn, because they wanted a cultural event to see if they can get the Estonian and Russian diaspora together through culture. So a massive undertaking from a sort of philosophical point of view, but physically it was really creating a festival. And we came to the site and there was absolutely nothing. So we knew that we would have to create the infrastructure to create a festival. We would have to build roads, we would have to build an emergency hospital, we would have to build electricity, etc., etc. Everything that you need for a place to work, we had about 2 weeks to build, because there was nothing was there. And I think this resonates, in the short run and the long term when it comes to creating emergency infrastructure, when it comes to creating short term, when it comes to creating long term. But the common denominator, I think, is that infrastructure enables life. It doesn't create it. When we build a festival ground and create roads, create campsite, create restaurants, bars, toilets, electricity, etc., when we're ready, life hasn't quite begun. That comes after. So I think it's an important aspect that infrastructure enables it, but we together create the life around it. And the process of the transformation is really what decides whether the project is going to be good or not, if you get the people behind you or not. Because in real life, this transformation could mean
a couple of weeks, but more likely a couple of years, maybe even 10 years. And the difficulty comes with the idea of nostalgia and memory. What happens when nostalgia and memories clash with change? How do we embrace the new, knowing how much we loved the old? And I always remind myself that nostalgia is good, but it's not. But to understand a place, it's not about the nostalgia. It's about the soul of a place, the soul of a neighborhood, the soul of a street corner, the soul of a street. Gràcies, Frederic. Wow, vaig intentar traduir aquesta primera part que ha sigut molt intensa. Diu que ha començat explicant que molt ha passat per la seva vida, ha sigut polític al Parlament, a l'Ajuntament, però ell considera que en realitat el que fa ell de veritat, com a emprenedor, com a urbanista, és estar en el negoci de crear memòria. I que per a crear memòries has de pensar també en les transformacions a llarg termini. Com a president del Port, ha dit que va tindre un privilegi molt particular. Va tindre el privilegi de fer el port més xicotet quan era president del Port. De tancar uns molls i convertir-los en ciutat. I pensant com la infraestructura podia ser, diguem, facilitadora de la vida que passarà després. I quan venia així també, per a ell era molt difícil reflexionar sobre un lloc tan farcit de tensions en aquest moment i que pensava què podia explicar específicament, no? I amb una experiència molt gran en Estocolm, que a més és una ciutat rodejada d'aigua, però ens ha contat un projecte molt específic que per a ell fou simbòlic. L'Ajuntament de Tallinn, en Estònia, li va encomanar crear un festival cultural per ajuntar les diàspores estònies i russes, dos cultures en el mateix país que no se troben massa i que en aquell moment van arribar a un lloc on no n'hi havia res, van tindre que construir les carreteres, les tendes de campanya, l'hospital d'emergència, etc., per a que aquestes coses, per a que aquest festival passara i que això al final li porta a reflexionar de manera molt clara que quan pensem en infraestructures, les infraestructures no són res en si, se posen per a que passen coses després i que les infraestructures al final el que permeten han de permetre que la vida passi. I d'alguna manera, en aquests moments de grans transformacions, que poden ser de 2 setmanes o de 2 anys, està també aquest perill i aquesta tensió entre la nostàlgia i la memòria i que d'alguna manera ens costa, però és difícil compatibilitzar-les i pensar com construir i com abracem lo nou amb aquest punt de partida. I hope I did it okay. I think you did okay. So the next part, the final part is short, and then we get the conversation going. But so how do you go from creating a space into a place? And I'm going to go full, like, my 5-point plan is that this is my favorite conversation to have. I can do 2 hours, and I'm an ex-politician, so we talk a lot. But the first and most important aspect, if you want to create a space transformation, you need to understand which place you are talking about, because wherever you go in the world, in any city, every neighborhood is different. The neighborhood of any soul is different, and I'm 100% sure it's the same in Valencia. You have one neighbor that's one thing, and another neighbor it's another. You don't have a quick fix that works on every single neighborhood. So you need to decide, like, here, this is where we are. And then you have to figure out, like, who is behind this place? Who lives here? What's the community? What are the stakeholders? And you have to work really hard to identify as many as you can. And don't just think about organizations. Think about who represents the kids, who represents the elderly, who represents the people that aren't usually in the room. And you're going to find that you have a lot of different goals. One stakeholder is going to want one thing, the other's going to want a different one. You want to create playgrounds and festivals, you want to create roads and bridges, but you need to find some common ground. So focus on one goal, not 10 goals, 5 goals, or 3 goals. One goal that everybody in the room can agree on. And then you make it happen. You figure out the tools how to get there. The tools could be better lighting, it could be a playground, it could be a cultural event, or it could be funding. But you focus on the tools together, and then you come into the executive phase. And this is my third point, and this is probably the most important one.
you have to co-create. You can't say that you decide that, okay, so we're going to have a music festival. You can't order it off the shelf. It's much better to create a festival on your own, together with a neighborhood, because that way you create and engage everyone and get everyone behind it. It's better to talk to a children's school about doing an art show than talking about professional curators at a gallery. Sure, you're going to get, better art, but it's not about that. It's about the co-creation and the commitment. And then you iterate. You do it over and over and over again. And eventually, you come to a stage where you can see, okay, so how did we do? And how do we manage it? So I'm going to... and then, the way you measure what you've done is that you can sort of look, okay, so we were here in the beginning, and nothing happened. If you have journeyed from a beginning where you sponsored events, they didn't happen organically, to gradually seeing how a space and a place is used, into seeing, okay, so we're no longer funding events here, but the space is alive, it's well. Imagine a park, for example, where there was no one in the beginning, it was unsafe, and then gradually you see people start using it because you start using it. You start doing it up, you build the infrastructure, you build the electricity, etc., etc. So you can really measure a place like, is it working? And that's when the municipality really comes in as well, or whomever stakeholder you want to undertake. Like, you've created it now. Now you have to manage it. You built the infrastructure. The infrastructure has enabled you to use this place moving forward. But now it's about everyone else, us, to make the space live forever. That's it. Ui, m'estic guanyant del jornal, eh? Estic apuntant i suant, mare meua. Lo que es pregunta Fredrik, per a començar, és com passem, i és una discussió rellevant en aquests moments, com passem d'un espai a un lloc. I això necessita una explicació més, no? Un espai és la infraestructura física, un lloc és el que està ple de memòria i d'ús i que reconeixem com a propi. I per a fer això hem d'entendre d'entrada principalment de quin lloc estem parlant, qui habita ahí, quins desitjos té, quines memòries té també. I reconèixer, sobretot quan parlem d'infraestructura, però també quan parlem d'infraestructura, que no hi ha solucions úniques, perquè la comunitat és distinta i cal pensar també més enllà de les organitzacions, no? Qui representa els xiquets, qui representa els majors, qui representa inclús la vida natural, aquelles entitats no organitzades. I Fredrik el que demana és buscar un punt en comú i definir almenys no 10, no 9, no 5, sinó un objectiu que permeta estar d'acord aquells que estan al voltant d'una taula. I després, a partir d'ahir, vindran les ferramentes. Les ferramentes poden ser distintes, pot ser una canalització, pot ser un parc infantil, pot ser un dinar, però les ferramentes només venen després. El que diu és que el que és més important saber que tu no pots demanar per internet una infraestructura i que t'arribi i te la posen i ja està. Que és més important i més valuós, després d'entendre el context, co-crear i involucrar la gent també en el procés d'execució, i això significa després iterar, millorar i després gestionar els processos. I quan dia com mesurarem o com gestionarem o quan sabrem que la recuperació ha sigut completa, i així el que diguem és que l'Ajuntament té un rol, el rol de gestionar, el rol de programar, però que n'hi ha un moment de repent que ja no s'ho pregunteu més i l'espai agafa vida pròpia i llavors sabrem que la recuperació ha funcionat. Més o menys, crec que ho he traduït. Això ha sigut la intervenció inicial. Li volia fer també un parell de preguntes per a que continuaren les reflexions que estava dient i en la línia de lo que estava parlant. Quan sabem que estem reconstruint millor i no només ràpid? How do we know that we are rebuilding better and not only faster? I think, in all honesty, we don't know if we're building better. No sabem si estem reconstruint millor. We can say that we're building better in terms of sustainability, in terms of material use, but I think what I always find that modern infrastructure lacks is the dialogue.
with people, especially in large cities, especially if it's been fueled by unexpected events. Exacte, el que diu és que no ho sabem si estem reconstruint millor, però en qualsevol cas, vull dir que podem mesurar indicadors de sostenibilitat, de carboni, etc. Però el que ell troba a faltar sempre quan parlem d'infraestructura és que vinga d'un diàleg que no sigui imposada i que això es veu encara més patent en moments d'emergència com este. Una altra pregunta que li volia fer és quin rol té, ell és com té un barret de gestor de ports i un altre barret de gestor de cultural de proximitat. I el que li volia preguntar és quin rol poden tenir en moments d'emergència els usos temporals, culturals i els events en un lloc com este, en un lloc com Paiporta. What would be for you the role of temporary uses, events, cultural activations in a place like that has been suffering a lot? So I think we can all agree on that life always happen. It doesn't have the time schedule that infrastructure have. You can't put life on hold for 10 years. So temporary activation brings people together during that time. It creates, going back to this nostalgia and the clash, and possibly, maybe even hostility, what temporary activation does is that it brings people together. And it's not about the end result. It's about co-creating together to create new memories. El que planteja també és que la infraestructura té un cicle i la vida té un altre, i per això és important també que no pensem i ens esperem a que la infraestructura estigui feta, que els events culturals, els moments d'encontre serveixen per a que la vida continuï i seguim construint memòries. Can I do an example? Sí, it's a very... I don't know if it's an appropriate example or not, but we did a festival once, a couple of years, in this area, in a social housing area where nothing had happened before. And this was a really cherished event. And from that festival, we have a wall in the office with babies that happened because people met during this festival. Fantastic. So these were festival babies. I mean, the festival was one thing, but the other one, you know... El que conta és que una vegada vam fer un festival cultural en un barri pobre d'habitatge social, on no havia passat res mai. Mai havien portat la cultura, mai havien fet coses així. No? I llavors, des d'aquest moment, tenen un mur en l'oficina on escriuen el nom de tots els xiquets que han nascut, tots els bebès que han sigut creats en l'entorn com a conseqüència d'haver organitzat aquest encontre cultural. Sorry, I'm not sure it was appropriate. Yeah, and last question. Fredrik es defineix a vegades com un buròcrata creatiu, no? Amb la idea d'introduir flexibilitat i innovació dins de la normativa. How can we be creative in bureaucracy in moments like that? I thought about a fun answer, but I am going to give you a dry answer. Creative bureaucracy in times when you need it is about closing the gap of decision making. Things needs to happen faster. So if you're a politician, you have to aspire to achieve unity, because there's so much opportunity as an opposition in crisis. You can blame everyone for everything, but if you achieve unity, then that's one thing. And once you achieve this unity, you have one very important job. That is to look at budgets, funding processes, and ways to enable for quick decision-making, where if you take a budget process, it happens once a year. Sit down, get everyone in the room, just do it together. Maybe people will have to work overtime that night, but just create a new budget for the benefit of the situation that's in front of you. Pues el que ha dit és que li he preguntat com ser innovador o creatiu en la burocràcia i diu que estava pensant quina resposta fer, però va fer una resposta grisa. Però la resposta grisa és que en aquests moments el més important és resoldre les qüestions ràpid i que n'hi ha una tentació molt gran de culpabilitzar-se i tirar les perles uns als altres. En aquest moment, com un polític també, saps que ser oposició és molt fàcil, no? I que en aquest moment l'únic que pots fer per actuar ràpid és legitimar-ho amb transparència i també amb unitat. I l'única manera d'aconseguir unitat en aquests moments de decisió ràpida és posar-te la gent al voltant de la taula i posar-se d'acord. Just want to close.
when I've been in a similar situation, sometimes it fared well, sometimes not so much. But if you are in a crisis, your politicians need to have the courage to break a few laws, because this is local versus national. You need to be out there for the people of your city. And if you can't do that, then get new ones. El que diu també que en moments de crisi els polítics han de tindre el coratge de trencar dos o tres regles i si en aquest moment no posen com al capdavant, diguem-ne, no prioritzen als seus veïns i veïnes, entonces que se busquen una altra feina. Però bueno, amb això ho deixem. Thank you. I ara passem a la discussió. Sí, así estáis genial. Disculpad que las cuestiones de logística son un poco complicadas, como ahora veremos. Bueno, tras esta primera ponencia tan interesante, vamos a tratar de aterrizar algunos de los aprendizajes, ¿no?, que ha trasladado. Y, venga, sí, vamos a hacerlo un poco híbrido. En esta segunda mesa sobre infraestructuras, las aportaciones del territorio la realizarán Teodoro Estrella, que es asesor a la presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Ahora hemos cambiado el orden, entonces Julia Gomar, que es arquitecta y socia del estudio Creació, que nos va a trasladar una visión, yo creo que mucho más humanística que la puramente técnica del resto de ponentes. Juan Ángel Conca, que es director gerente de GEBASA. Y para concluir, Manuel Civera, que es responsable del grupo Simetría. Como en la primera mesa vamos a trasladar el mismo esquema, entonces primero os quiero pedir un análisis, un diagnóstico sobre la situación actual. Así que la primera pregunta que os lanzo para que vayamos respondiendo de derecha a izquierda es ¿cómo valoráis la recuperación hasta este momento? ¿En qué momento nos encontramos y qué iniciativas están adoptando vuestras empresas u organizaciones en este sentido? Así que, Teodoro, si quieres arrancar. Bien, pues muchas gracias. Primero, encantado de estar aquí. Gracias por invitar a la Confederación a estar presente hoy aquí en Paiporta. ¿Cómo estamos en este momento? Bueno, yo lo primero que diría es que creo que hemos avanzado mucho en el conocimiento de lo que ha sucedido. Hoy sabemos los caudales que han circulado por todos los cauces, los niveles de inundación, las erosiones, sedimentaciones que se han producido, el efecto que han tenido los vehículos, cuestión que se ha mencionado con anterioridad. Para ello, pues, se han desarrollado modelos hidrológicos e hidráulicos que se le encargaron al CEDES y que nos han permitido que el conjunto de actuaciones que se han ido haciendo pues tuviesen una base científica y técnica adecuada. No era tarea fácil, ¿no? La envergadura de lo que se produjo fue tremendo, ¿no? Caudales de 7.000 metros cúbicos segundo, niveles de inundación de más de 3 metros en muchas poblaciones que no se habían inundado nunca y o que no había constancia de inundaciones en el pasado y que se han inundado ahora. ¿Dónde estamos? Bueno, lo primero era las acciones inmediatas que teníamos que hacer. Yo voy a hablar las que tienen que ver con la Administración General del Estado y en concreto con el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y la Confederación del Júcar, ¿no? Se declararon 17 obras de emergencia. 17 obras de emergencia con un presupuesto de más de 200 millones de euros, ¿no? Para que se hagan una idea, el capítulo 6, que lo que dedicamos a inversiones en la Confederación Hidrográfica del Júcar es del orden de 10-20 millones de euros por año. Hemos pasado a 200 millones a ejecutar en cuanto prácticamente están terminadas las emergencias. Esperamos que a final de junio todas las actuaciones que se han hecho de emergencia estén concluidas, ¿no? ¿Cómo se ha hecho? Pues se ha tratado de reconstruir mejor. Ese tipo de actuaciones pues tratan de restaurar los cauces. Cuando se han restaurado los cauces, pues se ha tratado de darle más estabilidad a los taludes en la sección, de que cuando pasan caudales, pues las secciones provoquen menos daño. Así han habido actuaciones muy importantes, por ejemplo en Chiva, si lo conocen y lo han visto,
pues ahí las velocidades que ha llevado el agua han sido fundamentales y han provocado el destrozo de viviendas. Los flujos estaban orientados directamente contra las casas, ¿no? Primero hemos tenido que desarrollar modelos hidráulicos y no de 2 dimensiones, sino en 3 dimensiones para simular los flujos, cómo se estaban produciendo y ver la forma de que si viniera otra crecida como la Dana no se produjeran tantos daños, ¿no? Eso nos quiere decir que hemos reconstruido mejor. Si viniera una Dana, pues no se producirían los daños que se han producido. Aquí lo han visto tanto en Picaña como en Paiporta, pues se le ha dado una mayor estabilidad a los cauces, ¿no? Y esto es lo que se ha hecho hasta ahora. Ahí es donde estamos. Además, se ha ayudado desde el Ministerio a cuestiones que no son competencia nuestra, que son temas de abastecimiento, saneamiento y depuración, y ha habido una coordinación muy intensa desde el primer momento. ¿Y qué es lo que queda por hacer? Mucho, queda por hacer mucho. Hemos mejorado la situación. Si viniera una Dana, provocaría menos daños, pero seguirían habiendo unos niveles de inundación muy importantes. Y es una cuestión clave. Se ha hablado de que todo lo que está por debajo de 3 metros, comentaba la vicealcaldesa de Paiporta, pues destrozado. Bueno, puede venir otra Dana. ¿Qué niveles de inundación queremos? Seguro que todo el mundo, pues que no nos provoquen daños, que hablemos de 20, 30 centímetros como mucho, pero no de 3 metros, porque ante 3 metros que prácticamente no se puede hacer nada, ¿no? Bueno, ante eso hemos preparado un plan que que contempla todo tipo de actuaciones, de reducción de la exposición, obviamente, y luego lo mencionaré, que saldrá, reducción de la vulnerabilidad. Es muy importante, es decir, que pequeñas actuaciones evitan muchos daños. Bueno, vamos a trabajar en la adaptación de edificios y viviendas, vamos a trabajar en tener unos mapas más precisos de peligrosidad, que nos diga el riesgo que estamos teniendo en las distintas poblaciones. Habían poblaciones como Picaña que no estaban recogidas en los mapas de riesgo, que prácticamente no había riesgo. Y es que se ha inundado. Paiporta sí que estaba, pero Picaña pues no estaba. Luego hay que trabajar en esa línea. Y eso es lo que se ha venido haciendo. Antes también se ha mencionado la importancia de tener unos mapas de peligrosidad que nos muestren el riesgo, mapas de peligrosidad y riesgo que muestren el riesgo que tiene la población, ¿no? Bueno, están prácticamente terminados. No se han terminado, no son parte de las obras de emergencia, se han hecho con mucho con conocimiento de experto. Ha estado la Universidad Politécnica de Valencia, ha estado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, hemos estado en la Confederación y prácticamente ya están muy avanzados esos mapas de peligrosidad y lo que nos dicen es que los caudales correspondientes a distintos periodos de retorno van a ser más altos. Luego se va a inundar más territorio para el mismo periodo de retorno. Todo eso lo tendremos que tener en cuenta en el futuro, ¿no? Y luego actuaciones para reducir la peligrosidad. Se ha hablado antes de que 3 metros no lo podemos asumir, pues tendremos que bajar esos niveles. Porque obviamente no podemos mover a las poblaciones que tenemos aquí. Podremos hacer cambios, podremos evitar desarrollos futuros, pero es que esto ha cambiado mucho. Si vemos un plano del año 1986 y el plano que tenemos hoy, veremos que la Horta Sur no tiene nada que ver. Y estamos hablando de 40 años solamente. No tiene nada que ver en desarrollo urbano, que ha sido importante, pero es que el desarrollo industrial es que todos los espacios que quedaban libres ha habido un desarrollo industrial en esas zonas y, consecuentemente, ya ha aparejado vías de comunicación, más carreteras, más autopistas, más ferrocarriles, más cercanías, más de todo, que además han tenido un desarrollo, han tenido una influencia importante en el desarrollo de la inundación. Y por eso también hablar después de cómo el planeamiento urbano, ¿no? La falta de planeamiento urbano y eso podemos hablar al final. Y ya un poco para terminar este conjunto de actuaciones, algunas que están planificadas, se van a lanzar proyectos para ir desarrollándolas en los próximos años. Y lo que sí que quiero aquí transmitir es que con procesos participativos desde su inicio. Cada proyecto lleva aparejado un proceso de participación para que la sociedad
al final sea consciente del proyecto que hay que desarrollar, ¿no? Ahora se han planificado soluciones, pero ahora hay que conjuntamente, lo que se habla aquí, de co-creación, ¿no? Entre todos, de que sean soluciones asumidas por todos, ¿no? Se ha comentado antes algo que era importante, las zonas de almacenamiento controlado. Este plan apuesta por las soluciones basadas en la naturaleza y en aquellas zonas que provoquen los menores efectos negativos. Por ejemplo, entre Chiva y el cruce con la 3 en Ribarroja, el caudal se incrementa de 600 a 3.500. ¿Tenemos que reducir los caudales ahí si queremos bajar los niveles de inundación? Pues esas son las zonas de almacenamiento preferentes, soluciones basadas en la naturaleza, que son inundación de los márgenes para reducir los caudales que continúan aguas abajo. También se pueden plantear en Paiporta, que tienen más problemas, se pueden plantear en Catarroja, todo eso se irá viendo, pero las que están claras son las que estoy mencionando. Entre Chiva y la 3, prioridad absoluta. Y esos son proyectos que tenemos que hacer conjuntamente con todo el mundo. Yo creo que por esta primera intervención he introducido ya las cosas tan como estamos y lo que pensamos hacer Genial, en el futuro. muchas gracias. Julia, vosotros farem en valencià, no? O Com sigui. com vulgueu, sí. Pues avant. Com estem, què falta? Val. Bueno, el meu nom és Júlia, vinc de Creació, que som un equip que treballem en València, però avui vaig a parlar-vos d'una experiència que hem tingut treballant en l'àrea funcional d'Utiel, que és Utiel més 6 municipis molt menuts del seu voltant, Sinarcas, Camporrobles, Caudet de les Fuentes, Fuenterrobles, Xera, i clar, és una altra realitat a aquesta comarca, no? I que també ha patit la Dana. Comenteu el tema de la recuperació, no? I per a nosaltres així va haver un moment revelador, no? Que va ser escoltant a Carmen Grau, que és una especialista en gestió de desastres que treballa en Japó, que és valenciana, que parlava de les fases del desastre, no? Des de l'alerta, l'emergència, la recuperació, després una fase de reconstrucció, regeneració, esta fase de memòria, no? Que comentava també abans Jordi, i la de prevenció i mitigació. Per a nosaltres, al principi, és com, vale, diguem fases així i sembla un procés lineal. Als temps de reflexionar, diem, va, doncs un procés circular, no? Una darrere l'altra. I ara ens estem donant compte que les fases de la gestió del desastre són capes, no? És com una lasanya, una milhoja que apretes i se te'n van una darrere l'altra, no? I estan passant totes al mateix temps. O sigui, els municipis han tingut que gestionar l'emergència, la recuperació i la reconstrucció en Tota l'hora. Tota l'hora, no? I nosaltres hem tingut l'oportunitat de formar part d'aquesta complexitat, no? Aleshores, jo crec que ahir és important una qüestió que també hem parlat molt en Ramon, que és tindre la capacitat de que les administracions i la ciutadania tinguem dos ritmes, no? El ritme de l'estratègia flexible, tranquil·la, i el ritme de l'actuació, no? I que aquestes dues esferes dialoguen i puguem parlar de forma assossegada i actuar de forma ràpida i en connexió, no? En el cas concret de l'àrea funcional d'Utiel, el que vam fer, i intento resumir, va ser a través d'una agenda de la reconstrucció, que és l'instrument que també ha introduït Jordi, que és un instrument que recull els objectius ODS, però aplicats en el cas d'Anna, no? Així, lo bonic que a mi em sembla és que el fet de treballar en una àrea funcional va fer que 6 ajuntaments es posaren al voltant d'una taula, que és una cosa que no sol passar perquè el territori no coneix els límits administratius, no? I menys l'aigua, com hem vist. Aleshores, des d'ells havien gestionat l'emergència com podien i un poc més tard ens vam sentar a pensar en la reconstrucció. I per a mi hi va haver també un altre fet molt significatiu, que va ser quan el dia que ens vam sentar i vam reconèixer què havia passat en el territori. O sigui, vam entendre a través d'uns models del Politècnic per on havia descorregut l'aigua, tots els estudis de la Confederació, quins havien sigut els caudals, i ells anaven compartint la seva experiència de lo que coneixien, perquè saben on estan els barrancs, quins camps s'han inundat, quins no, amb lo tècnic. I de sobte veiem el territori i vam dir, vale, estem entenent el fenomen, ara podem actuar. I aquest moment de comprensió per a mi va ser molt revelador, perquè aleshores les respostes ja eren des de la solidaritat entre municipis
y una gestió diferent de la infraestructura, ¿no? Que es la gestió compartida. ¿Cuánto costó ser conscientes de lo que había sucedido? Bueno, a veure, és que cadascú també té un nivell de consciència i és algo que afecta molt a l'emoció, perquè damunt, en la política local, penseu, en estos municipis són municipis en risc de despoblament, envellits, rurals, amb un territori agrícola de secà que pateix les inundacions d'una forma diferent que el regadiu i que la gent està al servei del seu municipi. Vull dir, quina motivació té ser alcalde d'una ciutat de 700 habitants que no siga treballar per la teva comunitat, no? Aleshores, clar, aquests alcaldes han patit en la seva pell totes les conseqüències. Jo crec que no va costar tant com traure fotos històriques, veure què havia ocupat el Magre i què estàvem deixant-li que ocuparà ara, veure per on passaven els barrancs i per què tot el món... ¿Qué calle se ha inundado? En mi pueblo la calle Rambla, en mi pueblo la calle Barranco, en mi pueblo la calle no sé qué. Es como, cariño, pues mira el cartel, ¿no? O sea, es que no es casualitat... Es que la topografía mágica no es, pero nos da bastantes pistas. No és casualitat que quan ara, després de tot aquest pensament estratègic, hem definit 12 actuacions concretes d'infraestructura, una siga en la calle Rambla, l'altra siga en la calle Barranco, l'altra siga en Canal, en l'avenida del Canal, no? I així les 12, no? Per tant, la memòria existeix i la gent coneix el seu territori, però superposar memòria, imatges històriques, dades importantíssimes de caudals i penseu que aquesta àrea damunt va patir pluges torrencials. Vull dir que així va haver un problema de no sabíem que estava plovent i vam anar a treballar, però imagineu-vos allí que des de la nit anterior, claro, tenien com per dalt i per baix, no? I entonces és un altre fenomen. I quan ja van posar totes les capes una damunt de l'altra, ells parlant entre ells i entenent que l'aigua que passava per Sinarcas va arribar a Utiel, no? Pues ahí van dir, vale, efectivament som una àrea funcional. O sigui, vam ser disfuncionals i ara hem de ser funcionals, no? I res, a partir d'aquest plantejament, ara, a través d'uns fons que encara estem sol·licitant-los, faran aquestes actuacions concretes que en aquest cas es centren totes en els municipis per una qüestió de competències. I perquè, i ja acaben això, crec que hem de posar en valor a les corporacions municipals que plantegen la llarga mirada i les actuacions en la infraestructura gris, que és un treball invisible, o sigui, perquè obrir un carrer és algo desagradable pels veïns i que quan el tornes a tancar és possible que ningú es doni compte. Estem intentant que ja que infraestructura gris i espai públic vagin de la mà i aconseguim estratègies de renaturalització i enfocament amb altres reptes del canvi climàtic, però és de veres que ahir hem de fer una... Bueno, hem de ser creatius en les ajudes per el que comentaven abans, perquè les ajudes no agafen totes aquestes capes de la complexitat de l'espai públic. Però bueno, no vull allargar-me més, després parlarem de reptes, però sí posar en valor aquest espai de, ja no sols d'escolta, sinó de diàleg, de reconeixement i de posar-se mans a l'obra en una llarga mirada i en algo que transcendeix l'interès particular de les persones que estan gestionant-ho i és més la necessitat de generar un valor comú, no? Gràcies. Juan Ángel, te toca. Vale. Bueno, yo creo que lo primero es daros las gracias al diario por organizar este foro fuera de toda efeméride, motivo concreto y llevado a la reflexión. Así nos permite, eso que decíamos hace pues, unos meses en el primer aniversario, tiene que llegar el momento de evaluar y de anticipar. Y por eso también quiero agradecer la presencia a Zulima, la comisionada de la DANA del Gobierno de España, pues porque no solo participará, creo que después, sino que está escuchando pues, todas las aportaciones. He escuchado, por ejemplo, también agradecer, por ejemplo, intervenciones como la de Fredrik. Me quedo aquello de burócrata creativo, ¿vale? Que es una aspiración que no sé si en alguna medida nos querríamos que fuera la nuestra. Sí, yo creo que ahora vamos a darle todas vueltas al concepto de burocracia creativa. Sí, lo de burócrata lo tengo claro, lo de creativo, pues a ver si pues esa inspiración está. Ojalá. Y evidentemente escuchar a Julia y todo lo que se está haciendo en la zona de Utiel. Pero me quiero dirigir especialmente a Teo y a Manolo, porque yo ahora como gerente de Gebasa, que es la empresa del ciclo integral del agua de la Diputación,
pues estoy en un sitio un poco más allá, pero parecido a una función que tenía anteriormente en el Gobierno valenciano, que era el gerente de la APSAR, de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas, que es donde nos conocimos. Y yo escuchaba mucho hablar de Teodoro, hablaba mucho de Manolo, toda depuradora la había hecho Manolo. Alguna. Es que no hemos querido comentarlo Pero, antes, pero aquí por ejemplo, no. el otro día estuve en Camp de Ustedes ya se Turia conocen. 1, que es una depuradora que tiene más de 30 años, o 35 años. Se hizo en el año 90, se terminó. 90, pues pasa muy rápido, pues ya vamos para 40 y pico. Y esa depuradora está estupenda, gracias a cómo fue construida, también al mantenimiento de Gevasa, y eso de lo que quiero hablar, de la perdurabilidad, de cómo las infraestructuras requieren de una serie de elementos para que sean perdurables, anticipatorios, efectivos y un servicio público. Y para mí hay 3 elementos fundamentales. Dinero, un presupuesto, un aporte económico, que en este caso, pues si hablamos de la depuración, del saneamiento de la depuración, es el canon de saneamiento. En el año 92, esta autonomía, de una forma pionera, introdujo una ley de saneamiento que también introducía un tributo, que es el canon, que no es una tasa, es decir, no paga el servicio de saneamiento, de depuración, sino que grava el consumo. Agarramos a la naturaleza, que es el agua, la transformamos, la contaminamos y, por lo tanto, cobramos algo que nos permite posteriormente hacer depuradoras y hacer un mantenimiento. Se necesita dinero, se necesita gobernanza, se necesita una coordinación, en este caso podríamos hablar de la APSAR, y se necesita de algo tan gris como las normas, como ese sustento burocrático, administrativo, que nos permite, y en esto sí que introduzco algo de la DANA, que Gevasa, que es una entidad, una empresa dependiente de la Diputación, tuviese un convenio con la Generalitat Valenciana, con la APSAR, el convenio 129, que permitió que el 9 de noviembre ya tuviéramos una comisión de seguimiento en la que, de una manera inicial, se evaluaron 75 depuradoras que habían sido destruidas, arrasadas por la DANA, y ser la primera infraestructura que se estaba reconstruyendo. Y eso es porque en tiempo seco se había hecho algo imprescindible para cuando vino algo impredecible, pero que podía suceder. Entonces, esa perdurabilidad del modelo, no solo de las infraestructuras, sino también del impuesto, es necesario, necesitamos esos presupuestos, de un sistema de gobernanza, que en el caso del saneamiento autonómicamente se tiene, en el caso del abastecimiento no se tiene, porque depende de cada ayuntamiento, depende de la capacidad técnica, de la decisión política de cada municipio, y eso nos lleva a hacer una política en el agua casi de campanario a campanario. Entonces, eso necesita de un nuevo modelo de gobernanza y también necesitamos normas. Y aquí me voy a permitir poner una diapositiva, que es, yo no vengo del mundo del agua, hace 4 o 5 años, creo que le destroza la cámara, aquí hay que ajustar. Desde que estoy en el mundo del agua, que más o menos es el año 20, que incidan en nuestro trabajo han cambiado 45 normas. Creo que vuestras cabezas están tapando como la mitad de la No legislación. hace falta leerla, es la idea. De hecho, cuando a veces hablamos de la modificación del Real Decreto, dices, ¿qué Real Decreto? El del aguas de consumo, el 2023, el del dominio público hidráulico, y dices todos, ¿vale? De hecho, hay una directiva europea de las aguas residuales que ahora está cambiando y que, bueno, todas esas normas se hacen con otra norma autonómica que es del 92, con un status quo, que es el abastecimiento y el saneamiento, que insisto que depende de cada ayuntamiento, y necesitamos a lo mejor normas que tengan que ver con los otros 2 elementos, con el dinero y con la gobernanza. La Unión Europea no es el campeón mundial de la industria, seguramente será Asia. Afortunadamente no es el campeón mundial de la fuerza bélica, ¿vale? Pero sí que somos los campeones mundiales de hacer leyes, ¿vale? Tenemos una... Y eso está muy bien, es decir... Burocracia creativa. Exacto, burocracia, es muy bien, exacto, de burocracia creativa. Que eso marca el horizonte de todo. Las leyes europeas y su transposición a España son las más ganantes en medio ambiente, en salud, en consumo, en todo lo que necesitamos la ciudadanía, que además permiten, por ejemplo, que empresas valencianas sean competitivas fuera de España, porque bueno, el test de estrés está aquí. Ese es el siguiente paso que necesitamos, y eso sí que querría que fuera un mensaje en este foro. Somos buenos en la construcción
40 años de depuración, más de 500 depuradoras hay en la Comunidad Valenciana, es la infraestructura pública más extendida en todo el territorio, es sitio donde no hay un consultorio médico, donde no hay un colegio, pero allí donde hay un consumo de agua hay una depuradora. Somos buenos en la construcción, somos buenos en la reconstrucción, ¿vale? Aunque parezca que no, pero tenemos que ser buenos también en la anticipación, en eso que en el año 92 se hizo. Y en eso estamos un poco regular. Es decir, creo que necesitamos una normativa para cuando suceden estos acontecimientos, porque no podemos trabajar con una contratación pública que o es de emergencia durante un tiempo o es la ley normal para cualquier otra circunstancia y que provoca, en el caso afortunado de la depuración que hemos hecho desde Gebasa, que gracias a que teníamos un convenio, están todas esas 75 depuradoras reconstruidas, pero en aquellas poblaciones que tenemos que reparar la red de abastecimiento y alcantarillado todavía no hemos empezado año y medio después. De igual manera, y esto pongo un símil, que hay en sanidad, en urgencias, hay un sistema de triaje, y entonces para que uno no se cuele en urgencias y le toque cuando tiene la gravedad, pues está ese sistema, pero si hay un accidente de un autobús y hay 50 personas que lo necesitan, el sistema es otro y pasan por delante y se atiende de una manera no estricta y después se puede evaluar. En este momento estamos más bien en esa situación y necesitamos una agilidad que nos aleje de la burocracia no creativa, que es la que también tenemos. Y por lo tanto yo creo que en esa fase de anticipación también hace falta esa parte gris de norma, de presupuestos y de gobernanza. De reformular, ¿no?, la batería legislativa. Pues, Manuel, tu turno. Pues nada, primero agradecer a el diario que nos haya invitado. Yo coincido plenamente con lo que dice el compañero, pero primero voy a contar un poco cómo veo en qué estadio estamos. Vino la Dana en aquella noche famosa y todo lo que pasó fue enorme. O sea, yo creo que la gente no es consciente, bueno, aquí posiblemente sí que lo sepáis, pero la gente que no lo vivió no sabe lo que pasó. Vino una primera fase que fue intentar restablecer la normalidad, que ahí se fue muy rápido, se decretaron emergencias y la gente se puso en marcha. Y de hecho, pues la vialidad, que era el primer paso que había que restablecer, pues yo diría que en Navidad ya casi toda la gente podía ir a cualquier lugar sin que te dijeran, no, es que por aquí no se puede pasar, que se ha caído un puente. Entonces, la emergencia funcionó muy bien, se restableció la vialidad, luego casi se ha restablecido la normalidad, pero ahora tenemos el problema de que falta mucho por hacer, pero mucho. Casi todos los municipios de la zona cero van a tener que rehacer la red de saneamiento. Eso supone que hay que levantar todas las calles. Yo, como constructor, les pido a la gente que tengan mucha paciencia, porque hoy en día que un señor no pueda entrar con el carrito de la compra hasta su casa porque tiene la zanja abierta, porque encima la zanja que está abierta está pasando mierda, para entendernos, y huele. La gente se empezará a poner nerviosa y alguien lo ha dicho por aquí, que se tarda en 100 metros un mes. Yo te diría que hay que hacerlo con menos y intentaremos hacerlo con menos, si se puede hacer con menos y se tendrá que hacer con menos. Pero pensar que 100 metros se van a hacer en 2 días, si alguien lo firma, que lo firme, no se puede hacer. Con lo cual yo os pido que tengamos mucha paciencia porque queda mucho por hacer y nos hemos chocado con la burocracia no creativa de que los ayuntamientos, un ayuntamiento como Paiporta, alguien lo ha dicho por aquí, tendrá un presupuesto en inversión de 2 millones de euros al año. Tiene una capacidad de generar proyectos y de ejecutar obras por 2 millones al año. Pasar de 2 a 20, no, a 20 al año. O sea, si alguien nos ha dicho aquí que se va a hacer 200 millones, esto es una labor de años. Bueno, eso sí, si queréis intervenir, hacemos... Sí. No, digo, levantéis la mano Si y damos el micro. sale el número, o sea,
Si tú lo haces en 10 años, sales a 20 millones al año. Tú pasas de hacer 2 millones a hacer 20 al año. El ayuntamiento que tenéis pues 2 técnicos que informan licencias, que el día a día del ayuntamiento sigue funcionando como antes de la DANA o más que antes de la DANA. Pensar que esos técnicos se van a encargar de gestionar 10 veces el trabajo que hacían antes, hombre, no sé, si alguien cree que eso es imposible que se pueda solucionar. Bueno, estábamos comentando antes fuera, ¿no?, que los ayuntamientos están llevando muchísimos palos, lo estábamos viendo también en la encuesta, que cuesta un poco encajar lo que se está haciendo con la percepción de lo que se está haciendo, y ahora, como estabais comentando tanto Juan Ángel como tú, va a haber un extra añadido, que es que hay que abrir en canal la mitad de los pueblos para sacar el alcantarillado, para volver a reconstruirlo, mientras pensamos si se reconstruye o no mejor. En este sentido, estáis hablando todos de burocracia, de procesos participativos. Acercar estos procedimientos a la ciudadanía podría ser una forma de rebajar la hostilidad, o sea, pedir paciencia a la vez que vosotros ofrecéis colaboración. Vamos a ver, yo creo que hoy en día lo que hay que hacer, y los que llevamos ya tiempo trabajando en la calle, desde que yo empecé a trabajar hace muchos años, hoy en día esto ha cambiado. Hoy en día, cuando nosotros vamos a un pueblo, a la gente se le informa. O sea, tú a un señor le tienes que decir, oiga, mire, le voy a levantar esta calle, con lo cual usted va a estar durante un mes, desde aquí hasta aquí, estará la calle levantada, usted le dejaremos un pasillo para que pueda pasar andando a su casa, y a la gente, si le informas, hombre, siempre hay gente que no lo entiende, que te dice, normal que tienes que morir, pero hay gente que lo entiende. Si eres serio y estás un mes y 2 días, o estás un mes menos 2 días. Si le dices un mes y estás un año, pues la gente se cabrea. Pero creo que ahora estamos en la fase que hay que empezar ya a hacer cosas. Y creo que eso se ha avanzado poco. Se ha avanzado poco porque a lo mejor se han dedicado los esfuerzos en restablecer un poco la normalidad y se ha planificado poco, se ha proyectado poco, pero ya estamos que ya empiezan a aparecer obras, empieza a aparecer ya movimiento. Aquí un pueblo, Picaña, que yo creo que es un ejemplo del alcalde que es muy mayor, pero que es un señor que tiene las cosas claras. Y este hombre va despacio, pero va avanzando. Bueno, pues ya tiene muchas cosas licitadas, tiene cosas hechas y lo tiene claro. Creo que los ayuntamientos también van, se están haciendo cosas. Yo sé que Traxa ha hecho un montón de memorias, lo que pasa es que lo que ha pasado aquí ha sido tan grande que estamos con un barquito por medio del mar. Claro, que el procedimiento de emergencia se ha quedado un poco corto, Sí, ¿no? sí, vamos a ver. Yo en este momento lo que creo es que, como ciudadano, pretender gestionar esta situación con los procedimientos normales, con la ley de contratos del Estado, con los procedimientos normales, es imposible. Es imposible. Insisto en que podéis intervenir los Imposible. Entonces, ¿qué hubieras hecho? No sé, yo hubiera buscado un ente gestor que se hubiera encargado de gestionar todo. Un ente gestor que hubiera tenido personal, dinero y cabeza. Y eso a lo mejor hubiéramos conseguido algo. ¿Que todavía se puede hacer? Sí, se puede hacer. Pero es que o se hace algo así o estaremos 10 o más años con esto. Pero haciéndolo así, como tú dices. Bueno, utilizando Traxa. Pero que te dé el micro, sí. Yo lo que quiero es que habléis entre vosotros. Gràcies. No, que encara utilitzant a Traxa com a mitjà propi per a poder fer els projectes i les licitacions en menys temps, el procés va ser 8 anys, no mos es lleva ningú. Però que tu li encomanes a Traxa que te faci una memòria, un projecte, Traxa realment no té temps per fer això. Traxa ho té que treure al carrer. Sí, ho Perquè dia... no n'hi ha més temps. Ho dia jo abans en la meva intervenció, el que estem reduint són els terminis administratius, no la redacció de projectes i no la supervisió de projectes, perquè ahir no se la podem jugar. Vull dir, volem que les infraestructures que se reconstruïsquen estiguen en condicions i donen el servei de qualitat que han de donar. En la qual anem a poder acurtar, si t'estic donant la raó tot el rato, el que passa que com és un tema seriós, estem acurtant els terminis administratius, però ja està. O sigui, no podem córrer més. O sigui, no n'hi ha manera.
¿Vosotros también habéis notado una falta de mano de obra cualificada a la hora de...? Sí, yo sí quisiera contar. Es verdad lo que dices, hemos funcionado muy bien con las emergencias, que ha funcionado de una manera que parece increíble. De ¿no? cine, he ido de cine. Nosotros visitamos hace poco, estuvimos por Alemania, por Bélgica y estuvimos viendo el estado de cómo se encontraban cuando la inundación fue en el año 2021. Ahí me preocupó algo, el que la impresión era que estaban muchas cosas por detrás de lo que habíamos avanzado nosotros, que veíamos en todos los cruces de los ríos las pasarelas provisionales, no habían reconstruido los puentes. Nosotros prácticamente hemos empezado a reconstruir todos los puentes, ¿no? Eso también te preocupa, ¿no? Y dices, a ver si estamos yendo demasiado rápido, ¿no? Pero es verdad que se ha ido muy rápido con la emergencia. ¿Y ahora qué pasa con la siguiente fase? Porque entras ya en la ley de contratos del sector público y tienes que lanzar tus proyectos y seguir toda la tramitación. Bueno, nosotros puedo contar la experiencia de uno de los proyectos, que es el proyecto de la Saleta, desvío de la Saleta y la Vía Verde, que es un proyecto controvertido y que hemos tenido muchas reuniones y que el otro día nos reunimos con toda la gente del barrio del Cristo que ha protestado mucho sobre ese proyecto y entendieron en qué iba a significar ese proyecto. Bueno, pues ese proyecto se empezó a adaptar, porque había un proyecto antiguo, pero ha habido que adaptarlo, hacer toda la modelación hidráulica después de la Dana. Bueno, de pues, la Saleta, además es todo el gran bulo de la ley de la huerta. ¿no? Claro, es un proyecto que se ha terminado ya el proyecto, que ha tenido su evaluación ambiental, su informe favorable paisagístico y que esperemos que se apruebe esta semana o la siguiente, será la aprobación técnica del mismo y se podrá licitar en las próximas semanas, licitar la obra. ¿Qué quiero decir con esto? Que si todos vamos a una, si explicamos las cosas, si trabajamos todas las administraciones de manera conjunta, los proyectos pueden ir mucho más rápido de lo que van en una situación ordinaria. Y esto es mi opinión personal, pienso que debemos aprovechar esto. Es decir, ahora estamos todos en la línea de que se avance. Si dejamos que los proyectos sigan su curso ordinario, dentro de 10 años, la Dana ya habrá pasado 10 años, ¿no? Es el momento de trabajar, buscando soluciones adecuadas, no yendo más deprisa de lo que debemos ir, pero sí aprovechar esa inercia de que nos haga ir un poquito más rápido en el desarrollo de otros proyectos. He puesto un ejemplo de un proyecto que va a salir ya y el resto pues vamos a empezar a redactarlo. Esos tardarán más, pero también os digo, hay proyectos que se pueden hacer muy rápidamente, que son muy fáciles de los que hay previstos y van a tener muy pocos problemas. Pues nada más se termine el proyecto se licitará y en los próximos años el objetivo es que a ver si en el 2030 tenemos muchas actuaciones terminadas y todas más o menos en ejecución. Porque hay plazo, en 5 años, en 4 años, hay plazo para poder empezar con las obras. Así que incluso con la ley de contratos del sector público pensamos que se puede avanzar. Hoy, si nos cambiara la ley, pues obviamente sería mucho más fácil. Pero con la ley que tenemos, que además viene de directivas europeas, con lo cual es muy difícil cambiar la ley, pues pienso que podemos funcionar, bajo esas condiciones que estoy mencionando. Sí, yo creo que o sea, pasó lo que pasó y la primera reacción, el gobierno puso un dinero que, eso es de agradecer, un dinero, oiga, ayuntamiento, usted tiene el dinero en el banco, que eso es muy importante, muy importante. Pero claro, el problema es que aquí hay organismos o hay administraciones que tú metes dinero y salen obras. O sea, Confederación, tú metes dinero y salen obras. Ley de contratos, lo que sea, pero funciona. El Ministerio funciona, las consellerías funcionan, Diputación funciona. Los ayuntamientos es que, aunque les metas dinero, es que no pueden hacer las cosas, no pueden, hay que ser realistas. O les dotan algún mecanismo que funcione o pasarán 10 años, algún ayuntamiento que ha sido más ágil, que ha sido que ha funcionado mejor, pues tendrá más cosas hechas, pero habrá ayuntamientos que de aquí 10 años estarán un poquito mejor que ahora. De todos modos, luego tenemos una mesa de alcaldes que seguro que... Seguro que dirán lo mismo. Porque que puedan defenderse ellos también. Ya, pero que si no va nada contra los alcaldes. Si el problema es que un alcalde está dimensionado para hacer 2 millones de euros al año. No para que le caigan 20... Bueno, 200, si le dices 200, lo hunde. No pueden los hombres, no pueden. Vale. Creo que había una pregunta del público también, però si quieres... No, iba a añadir que la capacitació tècnica de les administracions és molt important i també l'actualització dels tècnics que ja formen part. I la nostra experiència és que
hi ha ajuntaments que ja tenien un pla de cicle integral de l'aigua i anaven fase a fase, no? I ara no estan... És a dir, ha hagut un abans i un després. Està clar que no podem obviar l'impacte de la Dana, però ells tenien ja un pla d'anar canviant aquest cicle i potser les prioritats ja estaven damunt la taula. Aleshores, quan ja existeix un ritme contemporani dels reptes actuals, no es pilles tan desprevinguts. Però quants ajuntaments tenen un plan director de sanejament? Per això dic que crec que hi ha que capacitar quantitativament i qualitativament i tindre com aquesta constància d'en quin moment present vivim, perquè jo crec que el desenvolupament, el desenvolupisme urbanístic dels últims anys, 50-60, ha fet com un blancazo en la memòria col·lectiva del territori i ja hem de transitar aquesta fase i construir les ciutats d'una altra forma. I jo crec que molta gent, o almenys alguns tècnics en els que nosaltres hem treballat, el plano del cicle integral de l'aigua era el mateix el 28 d'octubre que l'1 de novembre. Simplement han dit, nosaltres teníem aquest plan, esta és l'evacuació, bueno, no calculàvem bé els causals, l'impacte ha sigut major, anem a posar més llenya en l'asador, però ja hi havia una... O sigui, ja estava. Cicle integral de l'aigua no era una paraula nova per a ells. I això crec que la capacitació de les administracions és brutal, però l'actualització dels tècnics en els reptes de l'emergència climàtica és essencial, perquè les oficines tècniques han d'estar pensant en el present i en el futur constantment i integrant reptes climàtics, no sols les inundacions, perquè les sequeres estan ahí, les pujades de temperatures, incendis forestals, que òbviament de l'àrea que vos parla és algo que preocupa molt, no? I jo crec que ahir hi ha molta feina i també hi ha molt a posar en valor, no? També hi ha molt... I la capacitat és limitada. La majoria dels ajuntaments, i està l'alcalde ho podrà dir millor que jo, molts ajuntaments tenen un arquitecte... Sí, és horrible, un arquitecte, alguns tenen dos perquè uno se dedica al tema d'urbanisme i al tema de llicències, tenen un aparellador o dos, que això són els que ho porten tot, i un enginyer industrial que va a temps parcial. Sí, està clar. En això, pretendir que un ajuntament se faci un plan director. También tienen un problema de financiación local, quiero decir, hay una Yo no serie entré. de... Yo lo que digo es que tú no pots anar a un ajuntament a l'aparellador, que si jo estic sofrint, que estàs parlant amb ell i el telèfon el fan pols, que el criden, que no sé què, escolta, que tens que vindre, que me passa no sé què, ara aniré, espera't, que estic vinent això. Que està més damunt, dimensione el ja que plan capacitar director les de administracions. sanejament d'aquest poble és... No sé, Teodoro, ¿tú cómo lo ves? Pues ahora, si se encargara la Confederación de hacer los planes directores de los ayuntamientos, otro le encantaría, porque... Eso no es una competencia. Sí, es una forma de hablar. Has tenido que hablar con la editado, con la Diputación. Es una forma de hablar, ¿no? Pero te quiero decir yo que a lo mejor resulta que sería... Pero lo que sí que es cierto es que esto es una oportunidad. El que haya, como tú has dicho, dinero para poder hacer cambios, mejorar el saneamiento y depuración, mejorar incluso en algunos casos pasar a sistemas separativos, como los tenemos hoy, hay que aprovechar esta oportunidad. Lo que estamos hablando del saneamiento, yo que he trabajado desde los años 90 por la zona esta, hemos construido muchas urbanizaciones, digamos que a medida que se ampliaba el pueblo, y tú colocabas tu red de saneamiento con los diámetros que correspondían, oye, pues bien dimensionado, y llegabas al final con un tubo de 600, un tubo ya grande. Y tú enchufabas a la red existente. Y la red existente era un tubito... O una sequía. Y si tú planteabas, no, es que había que rehacer, deja, no vamos a levantar el pueblo. Y entonces eso, ahora es el momento de sacar los planos. Estamos comiendo, de hecho nos hemos comido el tiempo con el acalorado debate. Pregunté a la persona del público. Perdón. Guau, Sí, gràcies. A veure, jo volia fer una pregunta perquè fa la primera intervenció que ha tingut l'assessor de la Confederació Hidrogràfica. Ha dit que s'han gastat una quantitat ingent de diners en DESET, ha dit en concret, actuacions d'emergència per a reafirmar el cau del barranc de Xiva, no de Pollo, sinó de Xiva. Sobretot així pel que fa quan passa per Paiporta, Picanya, Massanassa, Catarroja. Això entra un poc en contradicció perquè ha dit que per a reafirmar els caus.
Això entra en contradicció amb els informes que jo he sentit dels tècnics, jo soc neòfit totalment, de la universitat, no dic que la Confederació no ho tinga, no tinga tècnics, que entra en contradicció quan diu que la dimensió del cau del barranc de Xiva és completament inviable. El que han fet aquestes obres han sigut reafirmar, fins i tot s'han clavat més dins del barranc, fer-lo més estret. Per exemple, s'ha tingut en compte el fet de que la dimensió del barranc de Xiva al pas de Paiporta medís, per exemple, 57 metres i quan passa per Massanassa a Catarroja medí 34, que són 3 quilòmetres més aigües avall. Es una pregunta súper técnica. I també jo, per una altra banda, això és el primer, perquè s'està passant de puntetes en tots els carrers i vivendes que s'han clavat dins del cau des de fa decennis d'anys. Si això se té en compte i què se pensa fer. I després una altra qüestió és que així, per Paiporta, s'han clavat ahir uns diques de pedra que semblen una escollera del port. Jo escolto la gent i la gent diu «Ai, que bonic ha quedat», però n'hi ha altra gent que diu «Això són acumuladors de calor. Així quan vinga l'estiu, així no podrem estar». Això s'ha tingut en compte, a més de que és una mesura totalment insostenible. Gràcies. Brevemente. Y luego ya la fuera, primera parte, pues... sí, claro que se ha tenido en cuenta. He dicho que todas las decisiones que se han tomado sobre las de emergencia están basadas en estudios técnicos y científicos. Y hemos contado no solo con gente de la Universidad Politécnica, catedráticos como Félix Francés, que ha estado llevando la mayor parte de los estudios hidrológicos, como el CEDES, que ha sido nuestro apoyo fundamental. Te puedo decir, claro que el cauce del Pollo va cambiando su capacidad. Cuando pasa por Torrent tiene unos 3.000 metros cúbicos segundo. Cuando va a Paiporta ya nos llega, bueno, en Picaña llega con un poquito más, 2.000 y 1.000 y pico, y en Paiporta ya baja la capacidad y estamos entre 1.000 y 1.500, y cuando llegamos a Catarroja con 700 metros cúbicos segundo. Eso además explica porque cuando uno ve las crónicas de inundaciones históricas, pues Catarroja es la ciudad que más ha inundado, porque solo que circulen más de 700 metros cúbicos segundo, pues toda el agua se sale. ¿Y esto por qué se sale? Porque es la dinámica natural, porque tenemos, esto es en todo el Mediterráneo, todos los barrancos al final son conos aluviales donde el agua, cuando ya no tiene capacidad del cauce, va desbordando por sus márgenes. Todo eso se ha tenido en cuenta para diseñar el conjunto de soluciones. Podría detenerme más y explicarte con todo detalle, pero claro que se ha tenido en cuenta. En relación con la escollera, alternativas, había hacer muros verticales, no nos parecía razonable hacer muros verticales y hemos ido a la solución de escolleras para tener un cierto talud y hacerlas más integrables. Otro tipo de soluciones más naturales, talud natural con revestimientos, geoceldas y tal, y esto es muy técnico, no se podía, dadas las enormes velocidades que tenemos aquí. Incluso en el tramo final del Pollo, ya cuando aguas abajo de la pista de Silla, antes de llegar a la Albufera, allí se han producido deterioros muy grandes, allí sí que el revestimiento era natural, pero allí las velocidades eran mucho más bajas. Aquí hemos tenido que ir a esta solución técnica. Es decir, hemos estudiado todas las soluciones y esta ha sido más la razonable. Y el incremento del calor, ya veréis cómo eso que estás diciendo no es así, no te va a generar ese incremento de calor, ¿no? De todas formas, ahora después, si queréis, podéis seguir hablando. Es que nos hemos comido el tiempo. A mí me daba terror que no tuviéramos tema de conversación, pero vamos, en la primera pregunta y un par de repreguntas nos lo hemos comido. Pues, oye, muchísimas gracias a los cuatro por las aportaciones, por haber venido. Ahora creo que la comisionada responderá directamente desde arriba, que no quería hacer intervención, así que gracias, bajamos y damos paso a Selma.